Buenas. Zendón de León comienza marcando las disidencias que existen entre los feminismos de la igualdad y la diferencia. Sin embargo, no deja de afirmar que, a pesar de estas y de su empeño en excluirse, estos dos feminismos son complementarios. El feminismo de la igualdad nace en la Ilustración, en el siglo XVIII, mientras que el feminismo de la diferencia es de la década de los 70, en el siglo XX, y esto se correlaciona con sus marcos teóricos y sus objetivos. El de la igualdad es más académico, el de la diferencia parte de la diferencia sexual de las mujeres. En cuanto a sus objetivos, estos apuntan en dos direcciones. Mientras el de la igualdad se aboca a lo urgente, cambiar las leyes para las mujeres y producir mejoras sociales a fin de librarse del estatuto de sometidas y acceder al de iguales, al de ciudadanas, las de la diferencia se encaminan hacia lo importante, no solo el cambio de las estructuras y los derechos básicos, sino cambios más profundos, el cambio de las mujeres en la forma de vivir. ¿Por qué? Porque a las de la diferencia no solo les interesa qué se consiga, sino cómo se lo consiga. Por muy importante que sea el qué, no debe lograrse a cualquier precio. Por esta razón, estas desavenencias se traducen en el modo de hacer política. En rigor, señalan que hay un modo de hacer política masculino y otro femenino. ¿En qué consiste cada uno? En que el masculino, modo que no cuestionan las feministas de la igualdad, propone un tipo de conducción vertical, como la que se produce entre las multitudes que siguen a un líder, o un rebaño, o un pastor. En cambio, las feministas de la diferencia se plantean la política no sólo para hacer cosas diferentes, sino de distinto modo. Justamente porque no tendría sentido llegar a la política para hacer lo mismo que los hombres, ser igual de mediocres. Probablemente esa sea la causa, señala la autora, por la cual no estén en la política. Otro punto de disenso radica en su forma de comprender la igualdad. Básicamente, las feministas de la diferencia se oponen a la igualdad de las mujeres con los hombres. En su lugar, plantean no la igualdad con los hombres, sino la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque si las mujeres son iguales a los hombres, no se cuestiona el modelo androcéntrico vigente, y eso representaría el triunfo definitivo del paradigma masculino, la reafirmación de la estructura de dominación sexista en la cual las mujeres serían una mala copia de un mal modelo. Esto equivaldría a un modo de colonización. Con todo, las objeciones a esta concepción de la igualdad no implican que las mujeres rechacen la igualdad ante la ley, igual salario, igual trabajo y las mismas oportunidades. Lo que el autor intenta advertir es que, si bien eso es bueno, no es suficiente. En efecto, quiere resaltar que mientras la tendencia hacia la igualdad va consiguiendo mejoras, no puede relegarse una conciencia crítica que cuestione el modelo, pues quedaríamos a mitad de camino. La igualdad es un buen punto de partida, pero no de llegada. Otro foco de crítica a esta concepción de la igualdad es que así entendida aniquilaría la diferencia sexual de las mujeres en beneficio de un sujeto universal que consagre el modelo masculino de ser. En este punto es preciso aclarar los conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diferencia? Las feministas de la igualdad se oponen a esta noción porque, argumentan, se ha utilizado para justificar la dominación. En efecto, la dominación masculina ha utilizado las diferencias a favor de la desigualdad. Históricamente, las diferencias de edad, de raza, de religión, de lengua, de etnia, de clase y de sexo han dado lugar a múltiples desigualdades. En el caso específico de las mujeres, los hombres han dicho siempre que las mujeres eran diferentes para someterlas, justamente porque no soportaban que sean iguales. Sin embargo, es de suma relevancia dejar en claro que la diferencia nada tiene que ver con la desigualdad. Veamos, lo contrario de la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad.
El problema es que se ha contrapuesto igualdad a diferencia cuando en realidad no es posible conseguir una verdadera igualdad sin mantener las diferencias. La igualdad sin diferencia equivale a la colonización. Su anulación nos está llevando al modelo único, al pensamiento único, a la economía global que lejos de anular las desigualdades, las afianza y profundiza. De esta forma sale reforzado el modelo dominante y dominador, el más fuerte. Por el contrario, las diferencias encierran una potencialidad extraordinaria. Sin diferencias no hay cambio, no hay pluralidad, todo sería homogéneo y estático. En este sentido, Sendón de León sostiene que las diferencias entre los sexos existen y eso está demostrado a través de la investigación genética, hormonal, cerebral y psicológica. Otro punto que debe ser aclarado es el concerniente al cambio de modelo que la autora le adjudica como tarea principal al feminismo de la diferencia. La importancia de esta aclaración radica en una crítica bastante usual. Si las mujeres consiguieran la igualdad, ¿de qué están hablando cuando señalan que hay que cambiar el modelo? La autora responde sin dar lugar a dudas. Se trata de poner en cuestión aquello que se considera como significante y como insignificante. Porque en nuestra civilización jerarquizada, los que están arriba, y los hombres siempre están por encima de las mujeres, son los que han ido construyendo un modelo en el que lo significante, lo valioso, es aquello que se ajusta al esquema viril. En pocas palabras, lo significante tiene que ver con la valoración que se hace de determinadas funciones, roles, actitudes o aptitudes que la autora asocia a los efectos que produce la testosterona, la fuerza, la competitividad, la acción, la conquista, la producción. Frente a ello, lo femenino se construye como su antónimo y así la paciencia, la solidaridad, el sentimiento, el cuidado, la reproducción se vuelven insignificantes. Esto se hace evidente en los medios de comunicación, donde lo que existe es aquello vinculado al paradigma viril. Se pone en primer plano la economía de los grandes números, los liderazgos políticos, la lucha entre pueblos. Se resalta todo el tiempo el esquema del triunfador, que tiene distintas expresiones: el financiero millonario, el político con éxito, el presentador mediático, el futbolista goleador. En suma, el criterio para decidir lo que existe, lo que es valioso, el éxito y el fracaso es el código implícito en las sociedades de dominación en los que impera el modelo viril. Naturalmente, estamos hablando de modelos. No se hace referencia ni a personas concretas ni a ningún tipo de esencialismos. En efecto, cualquiera, mujer o varón, puede ser una cosa o la otra, o las dos, indistintamente. Una de las consecuencias de este modelo imperante es que las mujeres no son solo víctimas de una dominación real, sino también de una dominación simbólica, imperceptible porque anida en el inconsciente. Por ello, es esta clase de dominación la que le preocupa solucionar. De lo contrario, todas las luchas en favor de las mujeres se convertirán en parches, ya que el modelo se reproduce a sí mismo por inercia e intereses, y el mundo simbólico, androcéntrico, continúa inalterable. Por esta razón es necesario crear otro orden simbólico que, por contraste, podría sacar a la luz todo lo que de dominación existe en nuestras conductas, sueños, deseos. Para ello hay que atravesar el proceso de autosignificarse y crear orden simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacen las mujeres puede ser significativo y valioso, sea igual o no a lo que hacen los hombres. ¿Cómo se hace? Básicamente se crea orden simbólico en el modo de vivir, de hablar, de amar, de relacionarse, de trabajar, de ejercer el poder o de crear. Todo se vuelve significativo cuando no es más de lo mismo y por tanto se le puede asignar una significación diferente. La autora menciona tres medios. Un modo muy efectivo es a través del arte.
el cine, la literatura, la música, las plásticas. Otro modo es creando lugares propios que no sean meros guetos, sino que pongan de manifiesto un modo peculiar de estar en el mundo, un modo prestigioso de ser diferentes. En tercer lugar, apela al humor para desprestigiar determinados roles, funciones, jerarquías y figuras que encarnan el dominio simbólico. Por último, nos recuerda que crear orden simbólico es una tarea colectiva, principalmente porque si se lleva a cabo de forma individual, esas mujeres serán consideradas como excepciones que confirman la regla y como tales clasificadas. A modo de ejemplo, cita el movimiento pacifista, que consiguió cambiar la significación de la figura del héroe, el símbolo más definitivo en la civilización patriarcal. Esa figura, encarnada por el guerrero, se fue degradando. El problema es que el sistema es muy versátil y ahora el héroe no es el guerrero, sino que es el financiero exitoso. En suma, la creación de orden simbólico es una tarea específica del feminismo de la diferencia. Y no se trata de una tarea ni fácil ni espontánea. Debe llevarse a cabo con sumo cuidado a fin de no caer en esencialismos feminoides que solo consiguen confirmar la asignación de género que se ha impuesto sobre las mujeres. En relación con esto, Sendón de León nos recuerda que las mujeres han sido definidas de muchos modos a lo largo de la historia, de acuerdo a las conveniencias de los varones. Desde su punto de vista no existe una esencia de mujer. Con todo, esto no quiere decir que las mujeres deban autodefinirse según el modelo femenino que más les guste y de ese modo creen una esencia de mujer que las encorsete. Por el contrario, la autora afirma que existen muchos modos, múltiples versiones de ser mujer en un mundo cambiante. En este sentido, critica la noción de género humano o de sujeto universal. ¿Cuál es el blanco de su crítica? Que estas figuras se presentan como universales y por ello se quiere subsumir en ellos a las mujeres, pero en realidad se corresponden con los modelos de los varones. Aclara esto con algunos ejemplos. Señala que suele decirse que el género humano es una especie depredadora y suicida, que apaleamos a las focas o quemamos los bosques, que gastamos dinero en armamento mucho más que en salud, que la prostitución o la pornografía constituye uno de los más suculentos negocios actuales o que las desigualdades en la posesión de los recursos es abismal. Sin embargo, quienes destruyen el planeta, concentran la riqueza, lucran con la prostitución, no es el género humano, sino principalmente los varones. De ello concluye que no existe el sujeto universal que representa al género humano indistintamente. Cuando hablamos de humanidad, el lenguaje nos impide ver que ese universal es parcial, que las mujeres no pertenecen a ese género humano ni al sujeto universal. Incluso va más allá. Enuncia que las mujeres deben escapar al genérico mujer porque no se puede ser sujeto desde lo genérico. ¿Por qué? Porque lo genérico engendra identidades y las identidades son lo opuesto a las diferencias. De hecho, la búsqueda de una identidad femenina es precisamente lo contrario de lo que pretende el feminismo de la diferencia. Más bien, esa es la aspiración del feminismo de la igualdad, que las mujeres lleguen a ser sujetos con todas las prerrogativas que se le atribuyen al sujeto universal. Y el problema es que ese sujeto universal, ese sujeto de derechos abstractos, favorece y legitima la experiencia masculina del mundo y fuerza a las mujeres a la igualdad con el varón. Por el contrario, las mujeres necesitan derechos sustantivos que tengan en cuenta las necesidades y los deseos legítimos de las mujeres, que solo se consiguen marcando las diferencias. Es desde esas diferencias que las constituyen como mujeres que tienen que construir políticamente un sujeto diferencial, capaz de pactos y transacciones a la vez que de cuestionar el modelo. Y ese sujeto diferencial no debe ser un sujeto genérico porque las mujeres no son idénticas, sino que debe ser un sujeto compatible con las diferencias existentes entre las propias mujeres. En definitiva,
Ese sujeto diferencial femenino corresponde a las mujeres y no a la mujer. Esto es, las mujeres tienen que reivindicar las diferencias porque son diferentes frente a un modelo construido según los privilegios del viril, así como frente a una identidad de género también construida desde afuera. En este sentido, es muy útil la analogía que establece con los nacionalismos, que caen en contradicción consigo mismos. Reclaman el hecho diferencial hacia afuera, pero aplican hacia adentro la obediencia debida a una identidad que se contradice con la diferencia. A continuación, analiza el tema del poder, que es uno de los más controvertidos entre los diversos feminismos. Para ello, destaca que es necesario acordar acerca de su naturaleza, dado que no se trata de un concepto ni neutro ni unívoco. En efecto, en nuestra sociedad estructurada por la dominación, la palabra poder significa dominio, y un dominio que ha permitido transformar las diferencias en desigualdades. Sobre esta concepción del poder manifiesta no tener interés, a diferencia del feminismo de la igualdad que sí se interesa por él. Por ello hablan de ejercer el poder como un derecho más, incluso postulan un derecho al mal. Dada su negativa a aceptar esta definición, Sendón traza algunas distinciones conceptuales sobre los significados de poder. Puede referirse a poder mandar, poder hacer y poder ser, dominar, administrar los recursos o elegir el modo de estar en el mundo. En cuanto al poder mandar, se plantea si realmente vale la pena reproducir el modelo. ¿Por qué? Porque si bien el poder mandar tendría que reducirse a gestionar los recursos en función de una sociedad más justa, eso solo puede hacerse a través de la política institucional que hoy depende de los poderes económicos. Frente a esta posibilidad, las feministas de la igualdad proponen el camino de la paridad como el único posible. Sostienen que si muchas mujeres accedieran a puestos de responsabilidad, posiblemente se alcance una masa crítica suficiente como para cambiar el modelo. El problema de esto, señala la autora, es que la paridad impuesta desde los aparatos de los partidos es una trampa porque se establece a través de lo que llama la política del harén. Cada jeque se rodea de sus chicas y elige a las menos molestas o a las que le darán más votos. De esta manera, si la paridad no se ejercita desde las propias mujeres que eligen a sus representantes y las imponen a los partidos, esta alternativa no tiene sentido. La paridad tendrá sentido solo desde un fuerte movimiento de la sociedad civil que considere a los políticos como meros administradores de sus intereses legítimos. Y la dificultad radica en que, en nuestra democracia, el sistema de partidos constituye un juego endogámico de poder que no pretende cambiar las cosas si eso va a arrebatarle sus beneficios. En lugar de entrar en ese esquema, las mujeres podrían ofrecer cierta resistencia, imponer un mayor respeto con el ambiente, una negativa a determinados impuestos o mayores asignaciones para la sanidad preventiva o la formación continua. Sin embargo, esas cosas no se discuten porque solo se discute el número de diputadas o de cargos políticos. Pero lo deseable no es que muchas mujeres accedan al poder para hacer más de lo mismo, sino acceder al poder de un modo cualitativamente diferente. En este sentido, la autora sostiene que es banal pensar en tomar el poder sin reflexionar sobre su propio fundamento. Sin esta reflexión, el poder no serviría a los fines de producir ningún tipo de liberación. La búsqueda del poder depende de que la política se fundamente en una ética que, en el ejercicio del poder, el fin no justifique los medios. Más concretamente, la ética que reivindica la autora es la que prioriza lo privado o al menos lo pone al mismo nivel que lo público. En esta línea, cuestiona el modelo de desarrollo moral propuesto por Kohlberg, porque, pasando como universal, tiene evidentes sesgos de género a favor de los varones, es decir, prima lo que han venido haciendo los varones,
más dedicados a lo público que a lo privado, y se desprestigia las funciones que las mujeres fueron obligadas a desempeñar, lo cual no significa que sean funciones inferiores, sino insignificantes, desvalorizadas. En rigor, este paradigma postula que un individuo posee una categoría moral superior si tiene más en cuenta las normas morales en sentido abstracto que las relaciones interpersonales, el cuidado y la atención por las personas. Obviamente, cuestionar este paradigma no implica que las mujeres se tengan que dedicar a lo que se han dedicado por milenios como una función subsidiaria del buen funcionamiento de la sociedad. Implica, por el contrario, restarle valor a la moral normativa que no tiene en cuenta el cuidado por las personas, el bienestar de los individuos concretos. De acuerdo a estos principios, el feminismo de la diferencia es una opción política fundada en una ética que tiene como principio que lo privado, la atención y el cuidado de los otros merece el mismo respeto que lo público. Además de la ética, la autora identifica otra forma de dominio simbólico, la lógica binaria de la contradicción y la exclusión. En primer lugar, hay que advertir que esta lógica no constituye el pensamiento natural del hombre. Por el contrario, esa lógica, cuyo fundador es Aristóteles, constituye un sistema de relaciones coherente con la estructura misma de dominación y se estructura a partir de la contradicción y la exclusión. ¿Qué significa esto? Que contrapone conceptos diferentes como si fueran contrarios. Por ejemplo, hombre y mujer, de modo tal que si el concepto hombre es igual a, el concepto mujer equivale a no a en lugar de ser B, C, D, etc. De esto se desprende que entre a y no a no puede existir un tercer término, o se es hombre o se es mujer. De ahí que Aristóteles defina a la mujer como un varón castrado. A modo de ilustración, salud y enfermedad son dos conceptos diferentes, pero se los considera contrarios. Por ello, si salud es igual a, enfermedad se define como no a, es decir, lo contrario de la salud. Y de esto se desprende que no hay lugar para ninguna mediación lógica que puede significar salud y enfermedad al mismo tiempo, ya que los contrarios son irreconciliables lógicamente. De esta forma, en la lógica binaria, el término que se considera principal elimina o negativiza a su pretendientemente contrario. Por esta razón, así como el feminismo de la diferencia pone en cuestión la lógica hegemónica, también se ha impuesto la tarea de estructurar una lógica no binaria, sino analógica, que refleje la realidad. Esto es de suma importancia porque este asunto epistemológico implica un determinado modo de pensar y este modo de pensar redunda en el modo de hacer política. Seguidamente, la autora aplica esta misma crítica a la lógica binaria que divide al feminismo entre feminismo de la igualdad y de la diferencia. Por ello, señala que ambos son irreconciliables porque no son contrarios, justamente porque la igualdad no es lo que se opone a la diferencia. En su lugar, propone que ambos feminismos deben seguir sus caminos respectivos sin que sus teorías ni sus acciones se postulen como antagónicas. En suma, hay que aceptar que no existe el feminismo, sino los feminismos. A pesar de ello, el feminismo de la igualdad se resiste a aceptar la diferencia. Concretamente, insiste en dos premisas relacionadas entre sí, que, salvo las obvias diferencias biológicas, la igualdad entre hombres y mujeres es un hecho que hemos de actualizar jurídica y socialmente, que proclamar la diferencia no es más que un modo de autoexclusión y una aspiración absurda a un esencialismo que sólo puede decantar en desigualdad. Sin embargo, Sendón de León insiste en que esto no es así y lo demuestra a través de un ejemplo centrado en el significado de las palabras. La oración "las mujeres son iguales que los hombres" no puede ser sustituida por la oración "las mujeres son hombres".
De ello deduce que si las mujeres quieren ser iguales a los hombres, pero no quieren ser hombres, es que entre ambas realidades existe un resquicio para justamente dado que las mujeres no quieren ser hombres, la afirmación querer ser iguales que carece de sentido sin introducir la diferencia. Finalmente, la autora concluye su texto explicando por qué no le convence el feminismo de la igualdad. Lo hace a través de una pregunta. ¿Y cuando cambiemos las leyes y consigamos el divorcio, el aborto y todo eso, qué? ¿Qué más? En el núcleo de este interrogante subyace la perspectiva del feminismo de la diferencia, que se manifiesta en un programa de propuestas que abarcan todo un itinerario vital. ¿Por qué? Porque pretende cambiar la vida buscando modelos que aún no existen, desde las diferencias que constituyen a las mujeres como tales. Busca hacer significante lo insignificante, crear orden simbólico a partir de arquetipos negados. Impulsa que las mujeres se construyan como sujetos diferenciales, luchando por derechos sustantivos y no abstractos, que accedan al poder desde sus propias propuestas y que cuestionen la esencia del poder como dominio, que creen una ética de valores no reconocidos y estructuren un modo nuevo de pensar desde una lógica no binaria. Esto quiere decir que, más allá de las conquistas logradas por el feminismo de la igualdad, traducidas en los derechos y oportunidades que ahora disfrutan las mujeres, el planteo del feminismo de la diferencia apunta a cambiar la vida de muchas mujeres. En este sentido, muchas están cambiando la percepción sobre el sentido de las cosas, la solidaridad. Muchas mujeres no se han contentado con eso de a igual trabajo, igual salario, y han decidido dejar sus trabajos seguros, optando por algo que les llenaba mucho más, no solo como tarea, sino como modo de vida. Otras se han decidido por el nomadismo y al vivir día a día. Otras han construido una estructura afectiva alternativa o se han vinculado de un modo más profundo con la naturaleza. En suma, el feminismo de la diferencia abre posibilidades más creativas respecto a la realización como sujetos. Al no tener como aspiración la igualdad con el hombre, se amplía el panorama de las elecciones. Y si eso se generalizara, serían lones los que tendrían que comenzar a plantearse el ser iguales a las mujeres. Muchas gracias.